programa muy informativo. Mire, en la primera parte vamos a hablar de esta reunión a nivel nacional que tuvimos recientemente allá en Pachuca, en Hidalgo. Y es una reunión que encabeza ONU Mujeres, pero que tiene que ver con pues, todo el avance y también lo que falta, el rezago, en el terreno de los derechos de las mujeres. Se hacen análisis y participan organizaciones de la sociedad civil. Ahorita le platicamos, vamos a hablar ampliamente de esto, y en la segunda parte vamos a hablar, póngale mucha atención, póngale usted mucha atención, porque en la segunda parte yo creo que le puede interesar, y si se pone lista o listo, pues le puede beneficiar. Porque vamos a hablar de un proyecto muy interesante, una campaña de una pareja de jóvenes, David y Isabel, que acaban de ganar un financiamiento muy importante para apoyar a empresas que trabajan a través, bueno, pues apoyados, de alguna manera apoyadas estas empresas con internet. Yo digo desde hace mucho, y yo creo que sí, que todas las empresas, todos los negocios, del giro que sea, que no le entren a internet, se van rezagando. Bueno, pues este chavo, esta chava, son señores jóvenes, muy jóvenes, una pareja, le intelige y le ha entrado a este asunto desde hace bastantito. Y viene David y nos va a informar de qué se trata. Pero bueno, vámonos a esta primera parte para hablar de esta reunión allá en Pachuca. Es una reunión, yo le digo, que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y me da mucho gusto recibir aquí a Meche, a Mercedes Fernández, que han andado turisteando, trabajando, la verdad, mucho en las últimas semanas, y una de estas giras que hizo Meche, porque son varias, es que estuvo allá en Pachuca, y fueron varias compañeras de acá, de Chihuahua, y obviamente, pues de todo el país interesadas en esta temática. Y a mí me da mucho gusto recibir aquí a Meche Fernández, para que nos cuente cómo estuvo, de qué se trató esta reunión, qué de bueno, qué no tan bueno, y a dónde vamos y cómo andamos en el terreno de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Meche. Al contrario, muchas gracias, y como siempre, pues un placer estar contigo. Y bien es cierto, estuvimos en este Foro de las Américas. Es un foro en el que convergimos mujeres de todo el país, y no solamente mexicanas, sino de toda Latinoamérica, e incluso hubo una representación asiática en este Foro de las Américas, que bueno, va versado desafortunadamente en el avance y prevención de la violencia en contra de las mujeres. Y hubo de todo, hubo algo muy interesante, que por esta ocasión el Foro de las Américas estuvo muy enfocado a los medios de comunicación y su importancia, y cómo pueden colaborar y cómo pueden aportar en diversas campañas, talleres y capacitación, pero sobre todo cómo pueden ser los gestores de la información de primer nivel para la prevención de la violencia contra las mujeres. Y bueno, una inauguración muy sentida, un caso que dio pues prácticamente la vuelta a todo el país, con el caso de una madre que se presenta en el momento de la inauguración pidiendo la colaboración y la ayuda para el rescate y liberación de su hija. Y bueno, es impresionante ver aquello de cerca de 1,500 personas, la mayoría mujeres, de organizaciones de la sociedad civil, institucionales y representantes desde ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, Sara Lovera, todas ellas, y ver la sororidad con la que se le da seguimiento a este caso, que culmina finalmente en el rescate porque era un secuestro, después se supo días después, de esta joven maestra que estaba secuestrada, hija de la señora que pide el auxilio en este foro, ¿no? ¿Te refieres a la señora? Y a lo mejor, si allá Alan, que está en cabina, a lo mejor
nos hace el favor y nos busca el video. ¿Te refieres a la señora que le pide hincada, que se hinca ahí con Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y está tan desesperada la señora, tan desesperada por encontrar a su hija que está secuestrada, que le pide ayuda, se hinca y le dice, por favor, ayúdeme a la recuperación. A la recuperación. Y claro. Bueno, la autoridad, dijeron, el gobierno federal dijo que casualmente encuentran a la maestra al siguiente día o a los 2 días. Inmediatamente fue liberada la señora y todo el mundo cuestionamos si era obra de la casualidad o es que impactó tanto y estaban ahí los medios que se pusieron las pilas las corporaciones policíacas federales y estatales. Creo que estaba en el Estado de México, si mal no estaba en el Estado de México, pero traigo a colación este caso porque ahí comprobamos que finalmente los medios de comunicación pueden influir de tal manera que se pueden resolver muchos casos. Ayer, antier, hace 1 o 2 días, que otra señora, otra más, se vuelve a hincar con Osorio Chong, ahora en otro foro también, pidiendo el rescate de su hijo, en este caso es de su hijo, y por lo menos yo, y vi que alguna gente que comentamos allí en el Face, le pusimos, bueno, y las que faltan por hincarse, porque si el caminito es pues hay montones y montones de personas desaparecidas. Imagínense que todas las mamás, o muchas mamás, que están en esta circunstancia, pues obviamente van a acudir ante estos funcionarios para pedirles que les liberen a sus hijos, porque no hay de otra manera, están tan desesperadas, y le poníamos ahí, pues ojalá que el hijo aparezca también rápido y que aparezca todo el mundo, ¿no? Pues la reflexión que se hacía es que desafortunadamente no puede ser el método claro, de que todas las madres o todos los familiares tengan que acudir o recurrir a estas prácticas. Claro. Pero lo que sí queda claro es que la importancia de los medios de comunicación, porque no solamente había medios de comunicación nacionales, incluso locales del estado de Hidalgo, que fue la sede, sino incluso internacionales. Se estaba transmitiendo vía internet y en tiempo real, hablando ahora de la tecnología, se estaba transmitiendo muchas de las conferencias y de los puntos se estaban transmitiendo pues prácticamente a todo el mundo, y eso hace que esta declaración de Pachuca, que finalmente se tilda en un compromiso de 22 puntos, todos tienen que ver, y la característica, los últimos 13 tienen que ver con los medios de comunicación, y que es algo también histórico porque, bueno, no solamente comunican la nota, sino pueden ser líderes de opinión, pueden influir incluso para ser de alguna manera mediadoras o mediadores los medios de comunicación en la resolución de algunos casos de violencia. Pero aquí lo interesante es que también hay la participación. Ahí está, mira ahí está. Muchas gracias, Alan. Ahí está este video que, como dice Meche, le dio la vuelta al país. Es esta señora que muy apenas se ve ahí en medio, ahí está la de lentes, con la foto de su hija, en Foro de las Américas, donde estaba Osorio Chong, que inauguró el foro, y le pide, se hinca, ahí se está hincando frente al funcionario. Bueno, causó revuelo, fue viral la información. Sí, pero además, muchas gracias, Alan. Además quiero decirte que en ese momento... ahí está, de las Américas, exacto. por eso están las banderas de muchos países que participan. De todos los países casi de Latinoamérica. Que participan en este foro regional de las Américas que se le llamó, ¿no? Así es. Y luego, pues, lo de las cosas relevantes que yo te podía comentar es que... ¿Qué acordaron? A ver. Acordamos, bueno, primero decirte que hubo la participación de 2 mujeres chihuahuenses en 2 mesas específicos que tienen que ver con la violencia, y eso habla de que, bueno, Chihuahua también ya marca un referente de mucho respeto ante organismos internacionales, pues para poder hablar del compromiso sobre la prevención y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que eso hace en mi particular forma de ver, hace desafortunadamente, bueno, pues un estado en el que hay que reconocer que la violencia contra las mujeres se sigue dando, sí, pero que también las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil
cada quien desde sus trincheras y desde sus formas lo está trabajando. Y luego se acuerda que bueno, hay que seguir apostando en dos grandes rubros. El primer rubro es la educación. Esta tiene que ser en el marco de los derechos humanos, no hay otra forma. Tiene que ser desde temprana edad y habla de niños y niñas, que el esquema de educación tiene que venir desde el orden de los gobiernos federales y sobre todo en esta nueva visión de los derechos humanos y de cómo se van a ir incluyendo en los sistemas educativos desde muy temprana edad. Y hablamos de jardín de niños, de primaria, de secundaria, y bueno, cómo se van acoplando en los gobiernos. Pero también es, y yo creo que es digno de comentar, que la primera parte para prevenir la violencia, y lo decía Alda Facio, por esto de las buenas prácticas, de ella a manera muy chusca decía, pues yo creo que ningún país de Latinoamérica tiene todavía como muy claras las buenas prácticas y las convirtió en buenitas prácticas. Y ella decía, bueno, mientras no haya una voluntad real de querer cambiar, mientras no haya una atención real sobre la justicia y el sentido que debe llevar la justicia para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, seguiremos teniendo estos foros. Ahí me gustaría un día decir, antes de morir, dijo ella, que no tener que regresar a un foro de estos porque todo está resuelto en América Latina. Y ese es un gran ideal y es un gran mensaje, porque dices, bueno, pues el día que ya no hagamos foros es porque ya no hay violencia, no porque ya no hay lana para hacerlos. Pero bueno, estuvo Marcela Lagarde también con una postura interesante sobre el feminismo, y ella afirma y decía que pues una de las buenas prácticas para México es que haya organismos y que haya organizaciones y que organismos que reconozcan el feminismo y organizaciones que sean feministas, porque ha sido la contraparte de cómo poder atender la violencia desde los foros, desde los talleres, desde lo que se publica, desde lo que se dice, desde lo que se media con las autoridades, y pues ya muy al estilo de Marcela Lagarde, ¿no? Próxima constituyente, por cierto, del gobierno del Distrito Federal, o el ex Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y bueno, pues ahí va este gran foro de Pachuca. Y luego se hace otra cosa que me parece muy interesante, que se hace la declaración de Pachuca, que aquí está, pero se hace en 3 idiomas de pueblos indígenas del país, y que aquí bueno, Ana Laura le va a tomar. Aquí Ana Laura lo va a tomar. Y es como para darle acceso a todas las poblaciones, y ellas decían, quien lo quiera tener en algún otro idioma, inglés, francés y alemán, se puede solicitar a las Naciones Unidas y les van a dar exactamente un ejemplar vía electrónica de lo que fue la declaración de Pachuca. Y bueno, pues aquí están los 22 puntos, muchos de ellos son dedicados específicamente, como te decía, a la educación, y la otra parte dedicados a los medios de comunicación, que me parece que era algo que estaba olvidado, sí, y era una cuota pendiente en la que no solamente salga la nota de las asesinadas o de las muertas, sí, o los feminicidios o las acciones que hacen las organizaciones, que son muy loables, sino también cómo se pueden ir involucrando para sumarse a estas acciones, o para que todas las personas nos podamos sumar a estas acciones desde el conocimiento, y eso ya es sumar. Decía Patricia Mejía, que ella venía de Venezuela, tiene un medio de comunicación, y ella dice, mientras yo pueda llegar con mi medio de comunicación, es radio, yo pueda llegar a una casa, seguramente estoy colaborando para que no haya una mujer golpeada, violentada o maltratada en ese hogar. Con eso cumple el fin mi programa. Y ir repitiendo ese mensaje de paz, y habla de una paz real, de una paz sostenible y sustentable, que es un término muy difícil para los mexicanos en estos tiempos, hablar de la paz, porque estamos muy preocupadas y preocupados en cómo recuperamos nuestro poder adquisitivo, por ejemplo, para el gasto diario, ¿no? Sí. O sea, ¿quién puede hablar de paz mientras no podemos hablar de la subsistencia y pasarla a la asistencia? Y bueno, hablaban también de que hay que hacer en un primer plano
crear un sistema efectivo de derechos humanos para México, porque México tiene este lugar destacado en la violencia contra las mujeres, y que mientras no reconozcamos que seguimos torturando a las mujeres, que se siguen torturando a las mujeres, pues ellas seguirán no denunciando porque no creen en la justicia mexicana. Y eso es grave, muy grave, porque no solamente pasa en Chihuahua, pasa en casi todos los estados del país. Y bueno, pues este es a grandes rasgos, da para mucho cada uno de los temas, habla de nuevas masculinidades. Había un profesor que decía, yo aprendí las nuevas masculinidades a punta de desentendimientos, porque mientras no me podía entender yo no podía entender a las mujeres, entonces era igual de violento que las mujeres a la inversa, y entonces tú te quedas preguntando, ¿a las mujeres? Y él decía, sí, porque ustedes no me ayudaban cuando yo les pedí ayuda, y claro que sale luego, pues ¿cómo te vamos a ayudar nosotros si nos cargas todavía el tenerte que educar? Y él decía, es que nosotros estamos tan ignoranciados, porque era un cubano, tan ignoranciados que si ustedes no nos ayudan por caridad, seguiremos siendo los mismos silvestres de siempre. Fíjate que a mí me da mucho gusto que el tema de género, este tema, que bueno, el principal problema sigue siendo la violencia, ¿no? Pero el tema en general se esté posicionando tanto, cada vez más, no nada más en México, a nivel Latinoamérica, en todo el mundo, que da para analizar desde muchas trincheras, porque anteriormente cuando se trataba el tema, casi siempre caíamos en el tema únicamente de la violencia, pues porque es el más grave al final de cuentas, y más si hablamos de feminicidio. Pero cuando ya entramos a otras áreas del mismo tema, como los medios de comunicación que tanto impactamos, la masculinidad, el asunto de la educación que va ligado a la prevención, por supuesto, y que la gente le va entendiendo y que participan. Y más allá de eso, cuando ya le entramos también a leyes más amplias como la paridad de género, esta ley que obliga a la gente que anda en la política, a los partidos, candidatos, candidatas, a entrarle con más paridad, entonces quiere decir que avanzamos, y sobre todo cuando ya le entramos al asunto político, ¿no? Porque de alguna manera hemos ido obligando a los políticos, a las políticas a entrarle a este tema. Y sí, da para mucho. Estos foros, igual que otros, a nivel nacional, internacional, a nivel regional, Latinoamérica, las mismas conferencias feministas, o estas otras talleres, etcétera, que se hacen frecuentemente, yo creo que van y siguen avanzando en por dónde más buscarle, porque yo siento que, bueno, esto que decía esta doctora Facio, Alda Facio, Alda Facio es de las feministas, pero no nada más feminista en el término activista, sino de las más grandes capacitadoras, de las más grandes intelectuales en el terreno del feminismo. Me parece, ella anda por medio mundo capacitando. Se ha metido mucho, por ejemplo, al terreno judicial, al terreno jurídico. Anda cuando dice que ojalá que ya no hubiera estos foros, ojalá que ya no hubiera estas reuniones, pues se me hace como muy difícil, porque casi que apenas empezamos a tener impacto real, ¿no? Porque yo sí creo que hay impacto, y yo sí creo que los medios le abonamos de manera considerable. No, y se reconoció, ¿no? Totalmente en este foro. Se hablaba de cómo, por ejemplo, en Argentina hay 2 programas, uno de televisión y uno radiofónico, donde incluso a veces se vuelven hasta terapéuticos los programas, porque las mujeres ahí de manera anónima cuentan sus historias y luego logran contactarlas. Hicieron una especie como de grupo de psicólogas y abogados o
o gente dedicada a las leyes, y las tratan de contactar para poder ir dándole seguimiento a sus casos, pero por lo pronto lo cuentan. Y eso ya de alguna manera se va visibilizando que sí hay violencia y que pues es necesario tener una acción. Y por el otro lado, se hablaba mucho de que, bueno, todas las periodistas de manera muy destacada, sobre todo las mujeres, tienen la oportunidad de vertir en sus plumas pues todo esto que la experiencia les ha venido dando, y empezar a editorializar y empezar a emitir publicaciones y demás, que después se hagan virales y que se compartan, y que hable de las realidades de las naciones de donde son y cómo se va viendo la violencia. Y bueno, pues las que tengan la capacidad de escribir libros y documentar casos y hacer investigaciones periodísticas. Y ella decía, llegar un momento en que los medios de comunicación serán los bastiones y el sostén para la prevención de la violencia. Sí, fíjate que México tiene ventaja en esto a nivel Latinoamérica. Fue en México donde armamos, porque además me tocó participar, donde armamos la primera red nacional de periodistas con visión de género. Hace ya 20 años, más o menos 20 años fue, bueno, ya son 21 años, fue en septiembre del 95, ya 21 años. Y fue esta red, inicialmente me acuerdo que le llamamos Red Nacional de Mujeres Periodistas, así fue, así la formamos. Luego entramos a una discusión muy pronto y decíamos, pero si le ponemos de mujeres periodistas, automáticamente excluimos a los hombres. ¿Cómo le hacemos para incluir a los compañeros periodistas interesados en el tema? Que a lo mejor nosotros teníamos reuniones inicialmente de unas 100 mujeres periodistas a nivel nacional discutiendo estos temas, y había un compañero o dos. Pero bueno, ahí estaban, de todas maneras, y ahí siguen estando. Y entonces, por esa razón, es que le cambiamos y le pusimos Red Nacional de Periodistas con Visión de Género. Y luego se vino muy rapidito la red latinoamericana de periodistas, pero impulsada por esta red nacional mexicana. Y luego se viene la red internacional, que ahí sigue todavía, con visión de género, donde ya participan España, Italia particularmente, un que otro país de Europa, Canadá, Estados Unidos, pero sobre todo este impulso yo creo que sí se lo tenemos que reconocer a México, y particularmente a CIMAC, que es quien ha encabezado este trabajo periodístico especializado en el tema de género desde que estaba Sara Lovera y Lucía Lagunes en la jornada, con aquella doble jornada, y luego después se viene CIMAC, y a partir de ahí pues ya somos como que muchas discípulas de todo el país, de todos los estados, que hemos de alguna manera multiplicado los medios locales de todo tipo. Abundan las revistas, por ejemplo, especializadas, un que otro programa de tele, algún que otro programa de radio, que luego son como más difíciles. Lo más fácil es hacer revista, que hay mucha revista en México. Algunas duran poquito, otras duran más, porque es como muy difícil poder sacar un medio propio, mantener un medio propio y más especializado, y más en este tema que es tan difícil, con tanto tabú, pero y yo sí veo el avance sustancial en los últimos años, en el sentido de que se va posicionando, de que no se queda ya el tema de género, de los derechos de las mujeres, nada más en las organizaciones defensoras de mujeres, sino que ya lo pudimos llevar al terreno gubernamental, al terreno político, incluso al terreno empresarial. Ya los empresarios empiezan a hablar del tema, ¿no? Se empiezan a certificar empresas que están trabajando en este asunto de los derechos de las mujeres, y entonces vamos avanzando. A mí me da mucho gusto, la verdad, y me da
gusto que falta mucho, por supuesto, pero que en México avancemos. Y Chihuahua es punta de lanza a Sí, nivel tan es así que estuvo nacional, ¿no? Imelda Marrufo de la Red Mesa de Mujeres participando en una mesa panel, y estuvo Alejandra Nuño también Sí. del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, también participando en otro panel. Y bueno, pues quiere decir que la voz de Chihuahua en sus mujeres es escuchada a esos niveles, ¿no? Sí. Porque mientras uno va a aprender y a escuchar, y sobre todo con esta humildad de muchos temas, irlos aprendiendo de otras experiencias, pues ya nuestras compañeras o nuestras luchadoras sociales están arriba de la mesa y hay que reconocerlo, ¿eh? Eso es totalmente innegable. Y bueno, pues este es como el resumen, hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir, hay muchas acciones que hacer y muchas recomendaciones, y bueno, pues la propuesta ahí está de mujeres, de los pueblos americanos, incluso de las mismas Naciones Unidas, donde si tú quieres aportar o quieres compartir alguna experiencia, lo hagas a través de los contactos en las páginas de todas estas organizaciones internacionales. Que afortunadamente cada vez son más Así especializadas, ¿no? Yo te agradezco, me da mucho gusto, y qué bueno que tú te des la chance y que tengas la oportunidad de Hay que ir asistir, a aprender. sí, de asistir a estos foros, a estas reuniones. A veces no es sencillo, pero el asunto es que cuando hay interés, pues se buscan las maneras, ¿no? Entonces, a mí me da y sobre mucho gusto. todo que tú nos permitas pues venir y compartirlo, Sí. porque bueno, pues uno puede Que no te lo ir quedes, claro. y para que en lo personal engordas si te lo quedas, mejor lo compartes. Y sobre todo creo que la apuesta es correcta. Los niños y las niñas no nacen discriminando, no nacen violando derechos humanos, y podemos coadyuvar toda la sociedad pues para que se vayan formando en este marco de los derechos humanos. Yo creo que ese es el mensaje. Sí, así es. Yo te agradezco. Al contrario, muchas agradezco gracias. muchísimo, y seguiremos desmenuzando estos acuerdos, ¿no? Que toman, son foros muy importantes porque acuden los organismos más importantes del planeta, en este caso porque encabeza uno mujeres, pero a nivel regional latinoamericano, porque acuden representantes de los distintos países, y aquí a nivel nacional también, porque van organizaciones, funcionarias, legisladoras de todo el país, que exponen sus buenas prácticas, como le llaman, y pues muchísima gente que va a aprender, ¿no? De eso se trata el asunto. O desaprendes. O desaprendes, claro, para aprender a veces hay que desaprender, dicen que para construir hay que deconstruir, por ahí, ¿no? Yo te agradezco muchísimo. Como siempre. Muchas gracias. Nos vamos a ir un corte y regresamos con David Romero, que ya llegó para platicarle de este proyecto y esta campaña que yo le comento, que acaban de sacar él y también Isabel. Es una pareja de matrimonio muy activo, y además pues muy especializado en el asunto que tiene que ver con todo lo digital, el internet. Y como Meche, que viene a compartir, David también viene a compartirnos y a invitarnos para que usted participe y se beneficie con esta campaña. Nos vamos a un corte y volvemos. Espiga abierta entre pañales, cadena